Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase del curso de Ciencia de Datos para Todos. En esta oportunidad vamos a trabajar con lo que son visualizaciones, pero utilizando otra librería que es bastante interesante que se llama Seaborn, ¿ya? Recuerden que en la clase pasada vimos lo que fue visualizaciones con Matplotlib. Entonces, para poder importar la librería, bueno, nada, hay que utilizar este comando import Seaborn as SNS, y bueno, las otras librerías que hemos estado usando antes, que son NumPy y Pandas, no, también nos van a permitir generar lo que son los gráficos. Hay que recordar una cosa importante, y es que Seaborn maneja dos estructuras de gráficos, unas que son gráficas tipo Axis y otras que son gráficas tipo Figure, ¿ya? Las gráficas tipo Figure son básicamente estas que se llaman Retplot, Displot y Catplot. Con ellas podemos hacer gráficos relacionales, de distribución o categóricos en su defecto. Básicamente estas de acá se conocen como las funciones madre y nos permiten trabajar con un objeto que se llama FaceGrid, que es el que permite generar múltiples gráficos compartiendo los mismos ejes de una manera estéticamente agradable. Ahora, si nos vamos para lo que son las funciones tipo Axis, que vienen a ser estas, tenemos diferentes ejemplos. Podemos aplicar lo que son scatter plots, line plots, histogramas, kernel density plots, diagramas acumulados de distribución, rock plots, strip plots, swarm plots, box plots, gráficos de violín, gráficos de puntos o los conocidos bar plots, ¿ya? Pero es importante recordar que para cada una de estas funciones tipo figure existen sus correspondientes funciones tipo axis. ¿Qué quiere decir eso? Que yo podría hacer cualquiera de estas que aparece acá abajo con la función madre o la función figure, ¿ok? Y eso es lo más importante de recordar. Vamos a ver también un poco las diferencias. Para eso vamos a trabajar con estos datos. Están en este GitHub, son los datos de marketing, donde hay información sociodemográfica de diferentes clientes. Y básicamente ahí se tiene si las personas han tenido, por ejemplo, lo que son préstamos, o bueno, han tenido lo que están pagando hipotecas con el banco, tipo de trabajo, edad, estado civil, educación, entre otras cosas. Bien. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es mirar cuántas filas hay. Son 45.000 filas, 17 columnas. Los tipos de datos son principalmente categorías, hay enteros y flotantes, ¿ya? Recuerden que el tipo de dato object es un tipo alfanumérico, ¿ya? Que de fondo muchas veces se entiende como un string. De la misma forma, acá tenemos lo que es el info respecto a si tenemos nulos, y como ven no hay ningún tipo de nulos. Para verificarlo podemos utilizar este comando y ahí, como ven, no aparecen nulos, ¿ok? Vamos a empezar entonces con lo que son las figuras tipo figure, ¿ya? Y vamos a empezar con lo que es el relplot o gráficos relacionales. Para poder utilizar el comando relplot, si queremos encontrar ayuda de cómo funciona, podemos hacer esto con el signo de interrogación, y aquí al final sale toda la documentación. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un relplot donde hagamos un scatterplot. Para eso especificamos que vamos a hacer un relplot, decimos la variable que va en x, la variable que va en y, numéricas. El tipo de gráfico va a ser scatter, y este parámetro que se llama hue permite segmentar. ¿Qué quiere decir eso? Agregar una variable ilustrativa, que en este caso sería la educación. ¿Y qué va a hacer? Cada uno de estos colores va a representar un nivel de educación distinto. Luego, con este comando data, especificamos dónde está la información, en este caso el data frame def. Esto es para ajustar los ejes para que sean bonitos, colocar las etiquetas en X y Y y colocar el título. Y bien, ahí como ven, observamos lo que es el scatter plot, donde estamos mirando los diferentes niveles de educación. Nos observa una clara distinción entre lo que son los niveles de balance en las cuentas y el nivel de educación formalmente. Este parámetro que se llama kind, dentro de lo que es el relplot, se puede cambiar. Ahí pueden ver que uno puede hacer un line o un scatter plot, ¿ya? Para eso hice otro ejemplo donde ahora generé dos vectores. Estos son números entre el 0 y el 10, sin números, y apliqué el coseno sobre esos números. Apliqué la misma función relplot, pero como ven, ahora cambié y puse aquí, en vez de scatter, puse lineplot. Y como ven, estas son las coordenadas x, y, especifica el color de la línea, y en ese caso tenemos un resultado como este, ¿ya? Eso sería el caso de lo que son el relplot. De la misma forma también podemos mirar lo que es el displot si queremos encontrar ayuda. Y bueno, acá por ejemplo hice lo que es un histograma respecto a lo que es la edad. Esto es la cantidad de bins o barritas verticales que se van a generar. El histograma se activa la opción esta para que sea true, genere histograma, y el kernel density lo puse en false para que no activara la densidad. Entonces al hacer eso, bien, ahí se observa un comportamiento relativamente bimodal,
¿ya? La mayoría de las personas tienen menos de 60 años en esta base de datos y hay pocos que son mayores de esa edad, ¿ok? Bien, de la misma forma podríamos hacer este mismo gráfico, pero utilizando lo que se llama la densidad. La densidad no es más que simplemente generar una curva donde el área bajo la curva esta sea 1, ¿ya? Entonces, al hacer eso, bueno, tenemos que garantizar lo que es la probabilidad, y la probabilidad debajo de toda esta curva tiene que ser 1. Es lo mismo que el scalar plot, ahí se ve la distribución con un pico bien dominante y otro que intenta sobresalir. Ya. Eso sería el caso de lo que es el displot. Y de la misma forma también podemos encontrar la ayuda para lo que es la función catplot, que es una función tipo figure, como lo definimos previamente. Y acá entonces podemos hacer diversas cosas. Por ejemplo, generar lo que es un diagrama donde estamos haciendo la comparación de estado civil y balance del dataframe de f. El alfa es un parámetro de transparencia, va de 0 a 1. En este caso 0,5 es relativamente transparente. Y acá en el kind podemos activar diferentes opciones, como lo que es el box, el violin, boxen, strip, swarm, ¿ya? Vamos a ver uno de a poco. El primero sería el strip plot, y entonces acá, como ven, sale cada punto respecto a lo que es el balance en cada uno de estos niveles de estado civil. No hay una diferencia notoria, se ve que hay más outliers en estos dos grupos comparado con el estado divorciado, ¿ya? De la misma forma podemos activar lo que son el catplot, pero activando lo que es el boxplot. En el fondo es el diagrama de cajas o bigotes, que es el que observan acá. Este parámetro que se llama show flyers es para que no aparezca lo que son los outliers formalmente. Si uno le coloca true, van a aparecer, y si no, van a desaparecer. En este caso, como hay muchos outliers, si uno quiere ver la distribución de los centros y las medianas en cada uno de los grupos, sería mejor desactivarlo. Y ahí se ve que el rango de variabilidad es mucho más grande para lo que es el estado civil casado, aislando lo que son outliers, obviamente. De la misma forma también podemos hacer lo que es el violin plot, ¿ya? Y bueno, ahí en el violin plot básicamente también podemos activar lo que es mostrar distribución, donde se concentran más los datos. Recuerden que en este gráfico, básicamente, mientras más ancho sea esta zona, quiere decir que hay más datos concentrados en ese rango, ¿ya? Eso quiere decir que todo esto que está aquí arriba son outliers relativamente. Y en este caso, eh, podríamos intentar colocar lo que es el parámetro de showflies para que no tenga en cuenta eso. Y bueno, en ese caso lo va a tener en cuenta porque el parámetro showFlyer solo aplica para el box. Entonces en este caso el violin es mucho más difícil de poder operar, pero en este caso se puede ver la comparación entre lo que son cada una de las categorías, ¿ya? De la misma forma también podemos aplicar lo que es el boxen. El boxen básicamente también tiene la opción del showFlyer false. Y adicionalmente, como ven, es como una especie de gráfico donde se van mostrando por cajas, de acuerdo a lo que son deciles y percentiles, qué cantidad de datos hay en cada región, ¿bien? Eso también es una forma fácil de poder comparar. Bien, por acá lo que hice fue hacer una especie de agrupación respecto a lo que es el estado civil. Hice un describe respecto a lo que son el balance y apliqué una función que se llama catplot, que nos permite básicamente obtener lo que es en este caso el point, es un intervalo de confianza para cada una de estas categorías. Intervalo de confianza del 95%. Te muestra los rangos donde usualmente podrías encontrar valores para esos datos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Marriott, se observa que el 95% de confianza, el rango de la media estaría entre 1390 y 1460, por ejemplo. Y ahí se puede comparar que para lo que es single y divorced, eso va bajando, ¿ya? Bien, de la misma forma también podemos activar lo que es el objeto FaceGrid. Para eso generamos un catplot, como observan acá, y básicamente activamos este parámetro que se llama row. Eso quiere decir que vamos a activar categorías por filas. Entonces acá, como ven, aparecen los diferentes tipos de categorías para si tiene o no préstamo con el banco, no o sí. Y adicionalmente podemos activar este parámetro que se llama call, que es para generar categorías en lo que son las columnas. Entonces housing es si tiene o no préstamos hipotecarios. Entonces ahí básicamente se observa que al hacerlo nos está saliendo no solo la relación entre estado civil y balance, sino que también aparece lo que es el comportamiento de si tiene o no préstamo con el banco y si tiene o no préstamo hipotecario, ¿ya? Y de esa forma podemos comparar fácilmente sin tener que hacer mucho código. Tenemos lo que son los mismos formatos en los ejes X y Y que nos permiten comparar. Los ejes adicionales no están introducidos, eso hace que sea mucho más sencillo poder analizar y comparar tendencias. Bien,
Y bueno, eso sería la parte respecto a lo que son funciones tipo figure. Ahora lo que son figuras tipo axis, bueno, básicamente tenemos bastantes. Una de ellas es el scatter plot. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo un scatter plot entre lo que es la edad, el balance, estamos segmentando por educación y estamos utilizando los mismos datos, ¿ya? Similar a lo que hicimos arriba, traté de usar los mismos ejemplos para que se pudieran comparar los resultados. Ahí se observa que la leyenda queda dentro de la figura, mientras que acá queda por fuera. Estos ejes adicionales no están incluidos en, en esta figura, pero en la otra que es del scatterplot sí. Entonces eso hace que sea un poco más difícil introducir variables, bueno, gráficos multivariados en esto que es los gráficos tipo axis. Esa es una de sus principales desventajas. De la misma forma también apliqué lo que es el lineplot, para eso se genera la figura. Después simplemente aplicamos lineplot, ponemos las coordenadas y ahí, como observan, sale lo que es una serie de tiempo. De la misma forma también podemos hacer lo que es el histograma, ya que hace parte de los displots. Y ahí, como ven, se observa el mismo histograma de la edad. Aparecen dos picos dominantes en este caso, que representan la distribución bimodal un poco de la edad, ¿ya? El kernel density plot se hace con esta función. Ahí hice la misma variable, la edad. Y con este parámetro fill hacemos que se rellene el color por debajo de la curva. También está algo que se llama la Empirical Cumulative Distribution Function, que significa SDF, y es básicamente una función de distribución que va mostrando qué porcentaje o qué fracción de los datos van quedando por debajo de cierto valor. Por ejemplo, podríamos decir que, si entramos aquí a 40, podemos decir que el 50% de los datos está por debajo de aproximadamente 40 años, ¿ya? Eso es lo que significa esto, esta, este punto que estoy señalando acá. De la misma forma también podríamos entrar por aquí y decir que casi todas las personas, más del 80%, son menores a 60 años, ¿ya? Para eso sirve ese tipo de gráficos. También hay una gráfica que es el strip plot, que eso hace parte de lo que se conoce como cat plots, es una función tipo axis. Y ahí, como ven, estamos haciendo lo que es el estado civil y el balance, lo mismo que habíamos visto antes, no hay una relación tan marcada. De la misma forma podemos hacer el box plot. Aquí desactivé los outliers y ahí se ve que las medianas son bastante parecidas. Aquí, por ejemplo, hice un violin plot que hace también parte del cat plot, una función tipo axis. Bueno, hice un box plot en este caso, pero también pude haber hecho un violin. Y nada, lo que hice fue simplemente utilizar lo que es la variable estado civil en el eje X, la variable balance en el eje Y, y estoy segmentando por educación. Eso viene de los datos de F y estoy desactivando los flyers. Y ahí, como ven, uno puede comparar lo que son niveles de educación, además del estado civil y balance. Las medias son también bastante parecidas, aunque los rangos de variabilidad son un poco distintos, sobre todo en las personas que tienen educación terciaria, que esos son los de mayor alto nivel, ¿ya? Lo que son maestrías y doctorados. De la misma forma, por acá hice un data frame donde elegí dos variables, hice un value count, hice un conteo de cuántas personas aparecían por cada nivel de educación. Y como ven, nada, ahí sale por cada estado civil y cada nivel de educación el conteo respectivo. Y después, con estos conteos, puedo hacer un bar plot para ver qué es lo que más predomina. En este caso puse el eje X, el estado civil, en el eje Y lo que es la frecuencia, y segmenté por nivel de educación. Ahí, como ven, básicamente se observa que respecto a lo que son la gente casada es la que predomina, principalmente aquellas personas que tienen nivel de educación secundario, ¿ya? Y también, bueno, en cada uno se observa esa tendencia dominante respecto a los otros grupos. Y el segundo que domina es la educación terciaria, que son maestrías y doctorados. Y hay menor proporción de gente que trabaja o que ha estudiado lo que es escuela primaria o no se sabe, ¿ya? Entonces, nada, eso sería un poco la idea detrás de lo que es Seaborn, ¿ya? Espero que haya quedado claro. Ya saben, cualquier comentario o sugerencia es bienvenida. Y recuerden que acá abajo en el link van a encontrar lo que es para poder acceder a lo que es los notebooks. En este caso es el notebook 13, visualizaciones Seaborn en la carpeta de Drive. Y bueno, eso sería todo por esta clase. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.